de empezar, así que nuevamente buenas noches, bienvenidos a esta nuestra segunda clase. Y quisiera empezar retomando un poco lo que habíamos hablado en la anterior clase y comentar sobre un organismo que es muy importante, que es la Organización Mundial del Comercio. La Organización Mundial del Comercio, como habíamos hablado en la anterior clase, es la que da los lineamientos y da básicamente lo que se denomina el paraguas normativo, sobre el cual los diferentes países que van a negociar acuerdos comerciales van a establecer los lineamientos en este marco. Entonces, básicamente, cuando ustedes revisen información o revisen un poco de lo que dicen algunos autores, hay varios de ellos que utilizan este concepto del paraguas normativo o esta idea de lo que se denomina el paraguas normativo. Básicamente, lo que tendríamos que hacer es tratar de imaginarnos efectivamente que la OMC se constituye en un gran paraguas. No soy un gran dibujante, pero pónganse a pensar que este es un paraguas. Y este paraguas está estableciendo justamente todos los lineamientos sobre los cuales los diferentes países que son miembros de la OMC se van a encontrar enmarcados. Entonces, ustedes pueden ver que bajo este paraguas están todos aquellos países que participan del comercio internacional. Existen grupos de países, existen algunos países que son potencia o que son representativos a nivel internacional y que obviamente también forman parte de este organismo y por lo tanto todos los acuerdos comerciales que se manejan en el marco de esta organización es lo que permite que efectivamente se pueda dar interacción entre los diferentes países. Tenemos grupos de países como la Unión Europea y de igual manera se encuentra el Mercosur, de igual manera se encuentra la Comunidad Andina y se encuentran otros acuerdos que están vinculados a nivel mundial. Asia-Pacífico, por ejemplo, también se encuentra. Bolivia tiene relación con alguno de estos grupos o con alguno de estos países. Si Bolivia quiere exportar a la Unión Europea, tiene que cumplir los lineamientos que se establecen en el ámbito de la OMC. Lo mismo sucederá cuando Bolivia quiera exportar a lo que sería Estados Unidos o quiera exportar en algún momento como país hacia el Mercosur o a la Comunidad Andina o hacia los países que son los asiáticos y los africanos que se encuentran en diferentes bloques de integración. Entonces, este marco normativo nos permite, no solamente a Bolivia, sino a todos los países que participan del comercio, a poder tener una relación comercial con el resto de los países que forman parte de la OMC. Entonces, esta organización mundial que establece los diferentes lineamientos de comercio, que básicamente lo hace a través de un acuerdo que posiblemente ustedes han escuchado, este acuerdo, que es justamente el Acuerdo General sobre Tarifas y Aranceles Aduaneros, que por sus siglas en inglés es conocido como el GATT. No sé si han escuchado alguna vez de este instrumento o se los han comentado alguna vez. Entonces, a través de este instrumento, lo que se tiene es que efectivamente los diferentes países pueden intercambiar sus mercancías amparados sobre una normativa general. En la anterior clase hablábamos un poco de que efectivamente para cualquier transacción comercial, para cualquier instrumento que nosotros firmamos desde un contrato, efectivamente existe una normativa que tiene que respaldar toda esa relación comercial que se va a dar. Entonces, la OMC es la que te da toda la normativa necesaria para que tú puedas suscribir acuerdos comerciales como país, puedas tener un intercambio comercial que esté regulado sobre normas que son aceptadas por todos los países. Obviamente que dentro de los requisitos que se tienen que cumplir es que efectivamente cada uno de estos países que se encuentran bajo este paraguas normativo tengan que ser miembros de la OMC. Entonces, al ser miembros de la OMC, esto facilita justamente la interacción y el intercambio comercial entre todos los países y por lo tanto genera mayores
facilidades y certidumbre para aquellos que participan del comercio internacional. Hablábamos un poco en la anterior clase de qué sucedería si una persona quiere importar una mercancía de cualquier parte del mundo. Digamos que nosotros queremos traer una mercancía proveniente de la China, que es lo que normalmente sucede, ¿no? Que muchos se ponen a pensar y dicen, ¿qué tal si traigo una mercancía de la China? ¿Qué hago? ¿Qué necesito? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son las regulaciones que me van a permitir que efectivamente la compra que estoy realizando desde la China sea reconocida en mi país y sea aceptado dentro de Bolivia como una compra internacional? Entonces, cuando decido importar mercancías desde la China, tengo que conocer que efectivamente hay una normativa. Y esa normativa me va a permitir que aquella mercancía que estoy comprando llegue con las mejores condiciones hasta el mercado boliviano. Y esas mejores condiciones para que llegue la mercancía hasta el mercado boliviano son las que van a permitir que nosotros no tengamos ninguna dificultad cuando decidamos realizar un proceso de importación. Entonces, es importante empezar con esta idea de lo que es el paraguas normativo para que ustedes puedan entender de que efectivamente hay una normativa internacional que va a respaldar aquellas negociaciones que se van a realizar y que va a permitir a los países que puedan participar del comercio internacional sin tener preocupaciones de que esa mercancía podría no llegar hasta el país de destino, que puede darse en la práctica, que no llegue la mercancía, pero lo que tenemos que saber es que efectivamente vamos a tener el respaldo suficiente para poder reclamar y poder hacer un reclamo a nivel internacional en el cual podamos garantizar de que la mercancía que esté ingresando a nuestro país o la mercancía que estamos comprando en algún momento no tenga ninguna dificultad para poder llegar. Ahora, hay mercancías que por sus diferentes condiciones y características no llegan a un mercado determinado y están restringidas o están prohibidas en su ingreso. Son mercancías que podrían ser dañinas para la salud humana, son mercancías que podrían afectar, si quieren, al medio ambiente. Entonces, todas estas mercancías se supone que también están reguladas y están analizadas por la Organización Mundial del Comercio. ¿Cuál es la idea? De que efectivamente solo aquellas mercancías que son consideradas transables a nivel internacional van a poder ingresar al mercado boliviano. Y por lo tanto, cuando nosotros también pensemos en un proceso de exportación, deberíamos pensar en la misma línea, es decir, que aquellas mercancías que se están produciendo en el país van a tener respaldo para poder llegar a un mercado internacional, siempre y cuando cumplan con la normativa internacional que está justamente bajo los lineamientos de la OMC. No sé si alguien tiene algún comentario, tiene alguna duda, quiere hacer algún comentario en este momento sobre esta primera parte, o para todos está claro. Liz, una consulta, ¿alguna vez he escuchado del SGP y terceros países? ¿Es igual o está dentro de estos acuerdos o de qué trata exactamente? De acuerdo, muchas gracias por la pregunta. Básicamente, los SGPs, que son conocidos como sistemas generalizados de preferencias, son instrumentos que también están enmarcados en el ámbito de la OMC, es decir, sí cumplen también con los lineamientos que te establece la OMC, pero tienen condiciones diferentes. Hay situaciones en las que los países deciden suscribir un acuerdo comercial y hay situaciones en las que los acuerdos comerciales permiten reducir o eliminar las barreras, tal como estábamos comentando en la anterior clase, si se acuerdan. Entonces, pónganse a pensar en una situación de un acuerdo comercial que Bolivia haya firmado. Digamos que Bolivia suscribe un acuerdo comercial con México. En este acuerdo comercial que Bolivia suscribe con México, se entenderá que se han establecido condiciones para el comercio entre Bolivia y México. Por lo tanto, se va a ampliar de alguna manera las facilidades para el comercio entre ambos países. Entonces, estas facilidades entre ambos países lo que va a permitir es que efectivamente
en el marco de un acuerdo que se han firmado ambos países, se puedan intercambiar las mercancías. Dentro de este grupo van a estar las condiciones que se hayan definido entre México y Bolivia, es decir, mayores condiciones de acceso, mayor facilidad, mayores ventajas para los productos bolivianos para que puedan ingresar al mercado mexicano, y lo mismo del otro lado. Es decir, vamos a tener las mismas condiciones para productos que de México quieran ingresar a Bolivia. Entonces, este es un acuerdo comercial que está suscrito o firmado y que es denominado como acuerdo de complementación económica. Busquen ustedes entre los diferentes acuerdos. El número 66 es el que está establecido entre Bolivia y México. Entonces, este acuerdo AC66 Bolivia-México es el que permite mejorar las condiciones de comercio entre Bolivia y México. Inicialmente, me gustaría saber si para todos queda claro de que cuando hay un acuerdo con otro país, ejemplo México, se van a dar mayor cantidad de facilidades, mejores condiciones para el comercio entre esos países, enmarcados en lo que establece la Organización Mundial del Comercio, reconocido por una sigla o por un código que se maneja para interpretar que efectivamente existe ese acuerdo y que permite mejores condiciones para el intercambio de mercancías entre Bolivia y México. ¿Hasta ahí está claro? Sí. Perfecto, muchas gracias. Ahora, mirando un poco más adelante o profundizando un poco más en los diferentes instrumentos, que lo vamos a ver con calma más adelante, pero solo es para ir teniendo claras algunas ideas, es que los sistemas generalizados de preferencias no son iguales a un acuerdo comercial que se haya firmado. Es decir, un acuerdo comercial es bilateral. Entre ambos países se han establecido las condiciones para que las mercancías puedan ir de un país al otro con diferentes ventajas, preferencias o facilidades para ingresar a un mercado específico. Mientras que los sistemas generalizados de preferencias son decisiones unilaterales, y lo voy a poner acá, que son determinadas por los países desarrollados en favor de los países en desarrollo para garantizar mejores condiciones de acceso de los productos a ese mercado. Dentro de los sistemas generalizados de preferencias, tenemos algunos países que están ahí listados. Por ejemplo, Estados Unidos y, por ejemplo, la Unión Europea han establecido sistemas generalizados de preferencias. Estos sistemas generalizados de preferencias que han establecido estos dos, bueno, Estados Unidos como país y la Unión Europea como grupo de países, lo han hecho de manera unilateral. ¿Qué significa? Que en ningún momento ha habido una negociación para que puedan existir o puedan darse estas mejores condiciones de acceso al mercado de la Unión Europea o al mercado de Estados Unidos. Lo que hacen estos grupos de países o países es establecer condiciones que tienen que cumplir los países a los cuales se los va a considerar como beneficiarios para poder ingresar con sus mercancías a sus mercados. Entonces, aquí no hay negociación. Lo hacen de manera unilateral y ellos definen las condiciones que tienen que cumplir los países. Y los países que son miembros de la OMC pueden acogerse o solicitar participar de ese sistema generalizado de preferencias. En nuestro ejemplo, lo que tenemos es que en el caso de Bolivia, Bolivia exporta hacia la Unión Europea y exporta hacia Estados Unidos, pero exporta bajo este régimen que es el sistema generalizado de preferencias. Es decir, tanto la Unión Europea como Estados Unidos han establecido condiciones para que Bolivia pueda ingresar a sus mercados con su producción, pero cumpliendo los requisitos que han sido establecidos bajo este régimen o bajo esta norma, que la vamos a ver un poco más adelante a detalle. Les voy a explicar de qué se trata un SGP, para que ustedes tengan una idea de que efectivamente son instrumentos diferentes que cumplen
aspectos que son distintos en cuanto a su configuración, pero que permite a Bolivia ingresar con mejores condiciones a estos mercados. ¿Está bien? Inicialmente, ¿alguna duda que tengan? ¿Les ha quedado clara esta primera aproximación? Porque en realidad es más que todo una aproximación que una explicación, pero me gustaría saber si les ha quedado claro. Licenciado, los SGP son para ciertos productos, para determinados productos, y son como, o sea, reducción de aranceles, etcétera, o ¿a qué se refiere más o menos? O sea, ¿cuál es la facilidad que otorga a los países subdesarrollados, por decirlo? Por lo general, lo que hacen los países que otorgan un SGP es establecer las condiciones de ingreso para cierto tipo de productos. No es para todos los productos. Es decir, no es el universo arancelario completo. Porque si ustedes se ponen a pensar en el universo arancelario completo, es bastante grande el arancel. Entonces, lo que tenemos que darnos cuenta es que los SGPs, al ser unilaterales, van a establecer condiciones que decidan, en el ejemplo la Unión Europea o que decide Estados Unidos, sobre un grupo de productos que ellos consideran que pueden ingresar con mejores condiciones. Ahora, habíamos hablado del arancel un poco en la anterior clase, y el arancel es inicialmente, y no quiere decir que se queden con esa idea, pero es un impuesto que se tiene que pagar para ingresar a un mercado específico. Entonces, ese impuesto se constituye en un porcentaje del valor de la mercancía. Por poner un ejemplo, estoy exportando, y voy a poner ejemplo chiquitito, 10 kilos de quinoa a la Unión Europea. Estos 10 kilos de quinoa, para ingresar a la Unión Europea, que tienen un valor de $100, van a pagar un porcentaje para poder ingresar a ese mercado que constituye un gravamen arancelario. Digamos que de esos $100 tengo que pagar el 10%. El 10% en mi ejemplo sería $10, ¿no es cierto? Que es lo que pagaría como impuesto o tributo para poder ingresar al mercado de la Unión Europea. Pero ¿qué pasa si a través de este sistema generalizado de preferencias para la quinoa, la Unión Europea establece que en lugar de que, como cualquier otro país, se tenga que pagar 10%, en el caso particular de Bolivia, solamente va a pagar 1%. ¿Me conviene o no me conviene acogerme al sistema generalizado de preferencias para ingresar a ese mercado específico? ¿Qué opinan? Le conviene, porque va a pagar menos del 10%, ¿no? Exacto, vamos a pagar un 1% comparado con el 10% que pagaríamos en condiciones normales, ¿no es cierto? Es decir, en condiciones que no están en el marco de un acuerdo comercial. Entonces, volviendo a los SGPs, dan esas facilidades de reducciones arancelarias para un grupo de productos y también para un grupo de países. No es para todos los países que forman parte o son miembros de la OMC, sino que ellos establecen aquellos países a los cuales se les va a dar un beneficio para poder ingresar con una lista de mercancías a su mercado específico. ¿Se entiende ahora sí un poco la diferencia? Adriana, ¿te quedó claro? Sí, muchas gracias. Sí, ahora sí. Perfecto, gracias. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? Ya les he dicho, consulten, pregunten. Lo importante es que les quede claro. Una consultita, licenciado. Si yo quiero importar un producto, tengo que ver qué tipo de condiciones necesito para ese país, o dónde podría ver si tengo este beneficio del sistema generalizado de preferencia. O sea, ¿cómo podría saber que lo que voy a hacer, digamos, ya sea a Estados Unidos o a la Unión Europea, tuviera, digamos, con ese producto? Porque no creo que sea todos los productos, ¿no? ¿O es el país o son los productos que tienen los beneficios? De acuerdo. Primero tú has dicho importar. Entonces, si voy a importar, tengo que conocer la normativa boliviana. Y tengo que conocer qué acuerdos comerciales ha firmado Bolivia. Si voy a exportar hacia uno de estos mercados, tengo que conocer también qué condiciones voy a cumplir para poder ingresar a ese mercado. Miremos por el lado de las importaciones.
¿qué sucede cuando quiero traer una mercancía? A ver, voy a borrar todo lo que está acá, si es que no tienen algún comentario sobre lo que está en la pizarra. ¿Puedo borrar todo? No hay ningún problema. Sí, Lick. Gracias, Katia. Entonces, pónganse a pensar. Pongámonos en dos escenarios, ¿está bien? Y hay que manejarnos de esa forma, pensando en los escenarios. Primero voy a pensar en un escenario en el que voy a realizar importación de mercancía. Voy a poner como importaciones. Y el otro escenario van a ser exportaciones. De acuerdo. ¿En qué tengo que pensar cuando hablo de importaciones? ¿Qué variables debería pensar? Pensemos en un producto general, lo que a ustedes se les ocurra. ¿Qué se les ocurriría importar? ¿Qué les gustaría traer de afuera? Para poder comercializar, ¿no? No quiere decir, quiero unos audífonos. Puedes traer audífonos, pero para comercializarlos en el mercado local. Algún producto, lo que se les ocurra. ¿Podría ser celulares? De acuerdo, Yamil, muchas gracias. Pongámosle celulares. Perfecto. Si voy a traer celulares, tengo que pensar de dónde. ¿De qué país? De China sería. China. China. No es el único país que podría proveernos celulares. Estados Unidos, Paraguay también podría ser. Panamá. Gracias. Me gusta que pensemos en Estados Unidos y pensemos en Paraguay. Entonces, ya tenemos de los 3 países de los cuales podríamos traer una mercancía. Ahora, las primeras preguntas que tengo que hacerme es, ¿tengo acuerdo comercial con alguno de estos países? ¿Por qué razón? Porque cuando ingresa una mercancía a Bolivia, paga aranceles, que es lo primero que estábamos hablando. Y si paga aranceles, entonces se supone que tengo que saber cuánto por ciento es lo que voy a pagar. Ahora, si tengo un acuerdo comercial, como habíamos puesto en el ejemplo de la Unión Europea, puede hacer que el arancel que voy a pagar sea más bajo que si no tuviera un acuerdo comercial, ¿no ve? Entonces, eso es lo primero que tengo que saber, si tengo un acuerdo comercial. Segundo, ¿qué requisitos y condiciones tiene que cumplir la mercancía para ingresar a Bolivia? Eso es lo que tengo que saber. ¿Qué requisitos y qué condiciones tienen que cumplir estas mercancías para ingresar a Bolivia? Tercero, ¿qué documentos tengo que presentar? Porque se supone que cuando llegue a Bolivia, tengo que presentar ante la aduana toda la documentación que va a respaldar esta importación. Entonces, también es importante conocer qué documentos tengo que traer. Y obviamente, están las variables de precio y está la variable de costos. El precio, obviamente, es el precio de la mercancía, que es del celular. Y el costo está vinculado con lo que sería el transporte y la logística y todo lo demás que necesito. Entonces, estos aspectos que me permiten pensar o indagar o analizar un poco sobre lo que voy a hacer cuando decida importar una mercancía, es lo que me tiene que llevar o me tiene que motivar a tomar la determinación desde qué país voy a importar. ¿De acuerdo? Puedo traer celulares de la China, puedo traer celulares de Estados Unidos, puedo traer celulares de Paraguay, como lo habíamos dicho. Entonces, la primera pregunta, ¿tengo un acuerdo comercial? Es lo primero que tengo que saber. Si entre mis preguntas establezco que con China no tengo un acuerdo comercial para importar, con Estados Unidos tampoco tengo un acuerdo comercial para importar, pero con Paraguay sí tengo un acuerdo comercial para poder importar, entonces puede ser que tenga una ventaja por el lado del acuerdo comercial y por el lado que estarían vinculados con los costos, porque tendría
una eliminación del gravamen arancelario, el cual no pagaría, porque podría ingresar con mejores condiciones. Ahora, hay que revisar requisitos y condiciones para poder importar a Bolivia. Se entiende que en cada uno de los casos va a ser lo mismo. Los requisitos y las condiciones, por más que traiga de China, de Estados Unidos o de Paraguay, van a ser las mismas. La documentación que tengo que presentar va a ser la misma. El precio del celular, eso es lo que como importador tengo que averiguar, porque el precio no va a ser igual si traigo de la China, de Estados Unidos o de Paraguay, ¿no es cierto? Digamos que son celulares con características similares, que son muy parecidas, si quieren en tamaño de pantalla, resolución, cámara, inclusive podría ser hasta la marca la misma. Pero el precio del celular lo voy a determinar como importador. Entonces, esta variable del precio del celular la voy a determinar como importador. Y por último, el tema del transporte y de la logística. Mientras más lejos sea el mercado del cual yo estoy trayendo una mercancía, es mayor el costo o mayor el precio. ¿Verdad? ¿Cuál es el más distante de estos mercados? China. ¿Cuál es el más cercano? Paraguay. Tal vez, por esas variables, pueda considerar que es mucho mejor importar desde Paraguay. Pero en este momento estamos haciendo un análisis muy general. Como les digo, primero hay que conocer si tengo un acuerdo comercial, si el acuerdo comercial me da ventajas y me permite ese tipo de ventajas que las mercancías que voy a traer cumplan con las condiciones de ingreso al mercado y además tenga una desgravación arancelaria importante. Entonces, esas son las variables que tengo que analizar. Ahora, si miro exportaciones, tengo que mirar el país de destino, hacia dónde voy a llevar mis mercancías. Entonces, ese es el análisis que tengo que hacer. ¿Hacia qué país voy a llevar mi mercancía? Digamos que quiero exportar quinoa y digamos que la quinoa la quiero exportar a la Unión Europea. Otra vez voy a poner como ejemplo. Quiero exportar a Brasil o quiero exportar a Estados Unidos. Tengo que ver en cada uno de los casos cuáles son las condiciones que me establece cada uno de estos países. Es decir, la Unión Europea tendrá alguna condición específica para poder ingresar a su mercado. Lo mismo sucederá con Brasil, lo mismo sucederá con Estados Unidos. Cada cual tiene su normativa y cada uno de ellos va a determinar cuáles son las condiciones que tienen que establecerse para que mi quinoa pueda ingresar a su mercado. Lo segundo que tengo que ver es si tengo un acuerdo comercial o tengo una preferencia arancelaria para poder ingresar a ese mercado. En el caso de Bolivia, en estos tres ejemplos con la Unión Europea, tengo el sistema generalizado de preferencias. Con Brasil tengo el acuerdo con el Mercosur y con Estados Unidos tengo también un sistema generalizado de preferencias. En estos tres casos tengo ventajas para poder ingresar a esos mercados. Ahora tengo que determinar cuánto me van a pagar en cada uno de esos mercados, es decir, en cuánto le puedo vender quinoa a la Unión Europea, en cuánto le puedo vender a Brasil y en cuánto le puedo vender a Estados Unidos. Y después tiene que ver la logística, ¿no es cierto? Todo lo que es el transporte, cuánto me va a costar para llegar a cada uno de estos mercados de destino. Entonces, teniendo esa información, es mucho más fácil poder pensar hacia cuál de estos mercados me conviene más llegar con mi producción. ¿Se entiende un poco el tipo de análisis que se debería hacer en cada uno de los casos? Es decir, diferenciando lo que son importaciones versus o frente a lo que son exportaciones. Sí, se entendió. Gracias, María Lourdes. ¿Alguien más, por favor? Sí, se entendió, Lice. Gracias, Yamil. Sí, Lice. Karen. Sí, se entendió, Lic. Ven, entonces, es importante, por eso, este tema de lo que es los acuerdos comerciales, y es importante ver efectivamente si tenemos o no tenemos acuerdos. Ahora, la siguiente pregunta que debería surgir es, ¿dónde me entero dónde están los acuerdos? ¿Dónde sé cómo funciona un arancel?
Tal vez podríamos empezar por ese lado y reforzarlo un poquito más adelante también. ¿Les parece intentar ver por ese lado? Sí, Para sería que, muy interesante. Sí, para que está vayan. bien. Perfecto. Lo que quiero es que se vayan dando cuenta de lo que estamos hablando y de lo que estamos viendo. ¿Está bien? Entonces, es un poco la idea de que manejemos algunos aspectos. Entonces, no sé si conocen la página de la LADI, la han visto alguna vez, han entrado alguna vez a esa página. ¿Alguno de ustedes? No, no conozco, no he entrado. No, no le dicen yo tampoco. ¿Y por qué ya no quieren poner sus cámaras? De acuerdo. Gracias, Yamil. Esta es la página de la LADI. La LADI es la Asociación Latinoamericana de Integración. ¿Está bien? La dirección es aladi.org para que puedan ingresar directamente. Anótense si quieren la página para que la tengan. ¿Todos tienen identificada la página? ¿Sí? Aladi.org, ¿no es cierto? De acuerdo, fíjense en esta parte donde dice acuerdos. ¿Me siguen? Podemos ver acuerdos actuales. ¿Vamos bien? Ingresamos a acuerdos actuales y es tan fácil como buscar la bandera. ¿Ven que está ahí la bandera boliviana? Bolivia. ¿Sí? Ingresas a Bolivia y ahí tienes los acuerdos en el marco de la LADI que tiene suscrito Bolivia. ¿Está bien? Fíjense las primeras letras que tiene cada uno de los acuerdos. Tenemos los AAP, que son acuerdos de alcance parcial. El TM es Tratado de Montevideo. Anótense si quieren esos aspectos. AAP es acuerdo de alcance parcial. Los ARAM son acuerdos regionales de apertura de mercados. ¿Podrías repetir, por favor, mis funciones? Claro, los AAP son acuerdos de alcance parcial. Y los ARAM son acuerdos regionales de apertura de mercados. ¿Cuál era del Tratado de Montevideo? Fíjense, este el primero El que mérito que dice dice por ahí. AAP, artículo 14, Tratado de Montevideo. Eso significa esto. Acuerdo de alcance parcial, artículo 14, Tratado de Montevideo. ¿Ven este, el primero? Sí. ¿Lo pongo en la pizarra o está fácil para todos? Solo el que termina en 14 es el tratado con Montevideo. Dice artículo 14 del Tratado de Montevideo. Ah, ya, el tratado. Y dicen que es AP.CE. Es acuerdo de alcance parcial de complementariedad económica. Fíjense, voy a abrir el primero.
Perdón, voy a abrir el acuerdo de alcance parcial CE número 22 Bolivia-Chile, que es el acuerdo que tiene Bolivia con Chile. ¿Está bien? Se despliega las opciones, pueden ver que está desplegado. Y lo que me está diciendo es que tengo un acuerdo que ha sido firmado entre Bolivia y Chile y que ha tenido protocolos adicionales hasta el 16º protocolo adicional. ¿Está bien? Cada uno de estos protocolos adicionales significa algo más que se ha negociado en el marco del acuerdo. Pero si vienen a esta parte de lo que dice acuerdo, nos muestra esta información. Fíjense, nos dice acuerdo de alcance parcial de complementación económica número 22 y nos dice el acuerdo tiene, entre otros objetos, sentar las bases para una creciente y progresiva integración de las economías de Bolivia y Chile. Entonces ya estamos viendo que lo que busca es integración progresiva, ¿no es cierto?, entre Bolivia y Chile. ¿Cuándo se ha firmado? Nos dice el 6 de abril del 93. La vigencia la establece el artículo 33 del acuerdo y las disposiciones con las que cada uno de los países la ha internalizado está acá. Si ustedes buscan el decreto supremo número 23538, van a encontrar, en el caso de Bolivia, el acuerdo firmado con Chile. Y por el lado de Chile tiene este decreto número 402 de esta fecha, con la cual está vigente este acuerdo para Bolivia y para Chile. ¿Dudas hasta ahí? Dice, en ese acuerdo puedo ver las cláusulas normativas, los productos que se pueden exportar y demás, ¿no? Sí, vamos a ver este acuerdo como ejemplo ahorita. Y ahí les voy a ir mostrando. ¿Está bien? Pero hasta aquí, hasta donde hemos visto, ¿algún comentario? ¿Dudas? ¿Nada? ¿Claro para todos? Sí. Perfecto. Entramos al acuerdo y se va a abrir el documento con el cual ha sido ratificado el acuerdo, con las mismas fechas que hemos hablado. La parte considerativa del acuerdo, los objetivos del acuerdo, fíjense, están ahí los objetivos, que nos decían el resumen, ¿se acuerdan? Sentar las bases para una creciente y progresiva integración de las economías de los países signatarios. Entonces, nos da toda la explicación de lo que busca un comercio bilateral armónico y equilibrado. Este es el marco jurídico para la cooperación económica. Nos habla del programa de liberalización que se va a dar entre los dos países. Y si ustedes tienen tiempo, van a ir revisando. Hay un capítulo 3 que es el régimen de origen, que cuando veamos la materia de normas de origen, vamos a revisar justamente esto del régimen de origen. ¿Está bien? Cláusulas de salvaguardia. Les voy a explicar más adelante qué es una salvaguardia. Las prácticas desleales al comercio, la evaluación del acuerdo, los tributos, las inversiones, la complementación energética, cooperación económica. Como ven, hay bastante información que está ahí descrita, ¿no? Hay una comisión administradora del acuerdo, hay un comité asesor empresarial, solución de controversias, cuando no se ponen de acuerdo entre las partes, qué es lo que tienen que hacer, cómo van a manejar ese tema, vigencia y duración del acuerdo, adhesión, denuncia, dentro del ámbito del comercio internacional. Cuando ustedes leen denuncia, no es que estás denunciando por acoso, maltrato o algo así, sino que más bien el tema de la denuncia es que cuando un país ya no quiere continuar con el acuerdo, entonces comunica, como dice acá, esa intención a los países signatarios para que deje de ser vigente este instrumento. Entonces en eso consiste la denuncia, ¿de acuerdo? Cuando ya no quiero que esté vigente un acuerdo. Las disposiciones finales y al final de esto pueden ver ustedes los diferentes anexos
que son las concesiones arancelarias que otorga Chile a Bolivia. ¿Qué significa? Si Bolivia le quiere vender una mercancía a Chile, acá están listadas cuáles son las mercancías que Bolivia le puede vender a Chile. Voy a tratar de ampliar un poquito esto. Entonces dice, fíjense, concesiones arancelarias no recíprocas otorgadas por Chile. Chile le está otorgando a Bolivia estas concesiones para que pueda vender sus mercancías. Por poner un ejemplo, aceite de soya refinado, dice, tiene un 100% de preferencia arancelaria. ¿Qué significa? Si como Bolivia quiero venderle aceite de soya refinado a Chile, no voy a pagar arancel. Ahí se ve mejor. Fíjense entonces, para el aceite de soya refinado, 100% de desgravación arancelaria. Cuando quiera venderle soya a Chile, no pago arancel. Otro ejemplo, torta de soya, o aceite de girasol, o azufre refinado, o si quieren el látex centrifugado, o cajas de papel o cartón ondulado. Ven todo el listado que hay ahí, ¿no es cierto? Barras de alambre de estaño. Esos son los productos que pueden ingresar a Chile sin el pago de un arancel. Ahora, acá dice preferencias otorgadas por Bolivia a Chile. ¿Qué mercancías pueden ingresar de Chile a Bolivia sin pagar arancel? Si quiero importar, entonces tengo que revisar esta parte. Y al revisar esta parte, puedo ver qué mercancías pueden ingresar de Chile sin el pago de arancel. Ahí está, leche en polvo, lentejas para siembra, margarina, conserva de sardinas, conserva de caballas enteras, conservas de jurel, goma de mascar o chicle, preparaciones alimenticias infantiles, melocotones o duraznos, y una lista de productos que ustedes pueden ir revisando que pueden ingresar desde Chile sin pagar arancel. Entonces, fíjense, la lista es larga. ¿Se entiende lo que les estoy mostrando? ¿Comentarios? ¿Algún comentario que quieran hacer? Lice, tengo un comentario. En mi trabajo a veces hacen lo que se llama la TAP y no sé si usted conoce eso, para que me pueda explicar un poco, porque me mencionaron nomás de que se trataba de que la persona al estar importando un producto, al hacer la TAP es como un acuerdo que pertenece a estos acuerdos de libre arancel y no sé si estoy en lo correcto o me estoy equivocando. De acuerdo, la DAP es la Declaración Andina del Valor que se tiene que presentar. ¿Qué significa? Sí, exacto. Pongamos un ejemplo, siempre utilizo este ejemplo, así que no se van a aburrir con el ejemplo. Son duraznos al jugo. ¿A quién no le gusta el durazno al jugo? ¿A alguien no le gusta el durazno al jugo? Cuando tienes durazno al jugo, tienes diferentes precios, ¿no es cierto? Y tienes diferentes marcas. Vamos a anotar aquí. ¿Alguna marca que se les ocurra de durazno al jugo? Creo que Arcor, ¿no, Belice? Hay Arcor. Pil, ahí creo, ¿verdad? No me estoy inventando. Sí, sí, hay Pil, es nacional. Pensemos en nacionales e importados, ¿está bien? ¿Algún otro? No sé, a mí me sirven, dicen, ¿no? A mí me lo traen en un pocillito, algunas veces con crema de leche.
¿Sí? ¿Qué otro más conocen? Hay uno que es famoso. ¿Han escuchado de la Concagua? Es chileno, ¿no es cierto? ¿Sí? Arcor, PIL, la Concagua y algún otro. Ok, ¿Cuál? ok, ¿Verdad existe? sí. ¿Como OK o como OK se escribe? O como que, ¿Así? sí. No sé, pero bueno, vamos a ver. Yo aquí estoy viendo uno que se llama El Greco. El Greco, claro, he escuchado del Greco. ¿De dónde es el Greco? Solamente vi la imagen, no pude ver dónde. También veo que hay el Pura Vida, si no me equivoco. Ah, ¿verdad? Ok, mira, Duraznos el jugo. Madaí nos está mostrando, efectivamente. ¿Puedes decirme qué industria es, por favor? Tu micrófono está apagado, Madaí. Es argentino, dicen. No son duraznos enteros, ya vienen amistades, si no me equivoco. Sí, sí, Tiene sí. diferente presentación. Arcor también es argentino. PIL boliviano, obviamente. Aconcagua es chileno. Y el Greco, ¿de dónde le bautizamos ahora al Greco? Para no complicarnos, lo voy a quitar. Más fácil. De acuerdo. Idea de precios. Más o menos. Están entre 12, 11, 15 más o menos. En 12.50 los están vendiendo ahora en el Hidalgo como promoción. Varios de los duraznos al jugo, por ese caso. De acuerdo. Pensemos que, o pongámosle precios aproximados, ¿está bien? Bolivianos 17. PIL que sea bolivianos 18. Normalmente los nacionales son más caros. Y el OK de Argentina, Madaí, Deben estar entre 10 a 12 bolivianos. ¿verdad? Mm. Perfecto. Y eso tal vez Ya menos. tenemos, No estoy seguro. digamos que 12 para no suicidarnos con el tema de precios. Entonces, ya tenemos los precios de local. Ahora, cuando voy a importar alguno de estos productos, ¿creen que ese es el precio de importación? No. Se supone que este es el precio de comercialización en el mercado interno, ¿no es cierto? Entonces, se supone también que cuando esta mercancía es fabricada en Argentina, por poner un ejemplo, tiene un precio y a eso hay que agregarle el transporte, hay que agregarle los impuestos, hay que agregarle la utilidad y por eso es que tiene un precio de comercialización en el mercado local, ¿de acuerdo? Entonces, pongámonos a pensar, solo en el caso particular de Arcor, que llega un importador, el importador 1, digamos así. Lo voy a poner como M1. El importador 1 me dice que Arcor le cuesta 9 bolivianos, ¿no? Un importador 2 me dice que le cuesta 7. Y un importador 3 me dice que le cuesta 3. Estoy poniendo simplemente valores referenciales que pueden ser no reales. Y efectivamente no son reales. Entonces, el importador 1 llega a la aduana y me dice, me cuesta 9 bolivianos.
El importador 2 me dice me cuesta 7 y el importador 3 me dice 3 bolivianos. Tengo 3 precios bien diferentes, ¿no ve? ¿A cuál le creo? ¿Cuál creen que está diciendo la verdad? ¿El de 9? ¿Por qué razón, Karen? Ahí no sé. Por ejemplo, en el caso de... Bueno, yo creo que la aduana pues tiene sus precios ahí, de su lista de precios, y en base a eso ya, bueno, tienen su referencia, ¿no? Muchas gracias. La aduana tiene efectivamente precios referenciales. Con estos precios referenciales, la aduana tiene un aproximado de cuánto te cuesta realmente el producto en el origen para poder pagar los impuestos. Ahora, ¿por qué cada uno de ellos coloca un precio diferente? ¿Por qué creen que cada uno de los importadores coloca un precio totalmente distinto? ¿Tiene algún objetivo? Pues yo creo que mucho depende del importador. Por ejemplo, hubo un caso de mi trabajo donde yo le realicé, bueno, la gestión de la logística y el tema aduanero de una empresa que tenía bueno, la casa matriz era en Perú y su sucursal aquí en Bolivia, y por obvias razones el ítem de cada producto varía menos de lo que la empresa en Perú le había vendido a otros importadores. En ese caso, cuando ya llegó la mercadería aquí a Bolivia, bueno, tuve un problema con aduanas por el tema de que, bueno, el precio que le había vendido la casa matriz a su sucursal aquí en Bolivia no era lo mismo que le había vendido a otros importadores. Puede ser un motivo ese también, ¿no? Es que también el precio va a depender mucho de si lo ha comprado en oferta, en promoción, si como mencionaste es una casa matriz, entonces va a tener un precio mucho más bajo, ¿no? Porque es como una sucursal. Para otros importadores va a tener un costo más elevado. Claro, obviamente todo tiene que tener un documento de respaldo, ¿no? Ante la aduana. Sí, correcto. Entonces, fíjense, han notado acá algunas cosas. Primero que nada, la aduana tiene precios referenciales. Entonces, la aduana sabe con qué precios normalmente se importan los duraznos al jugo Arcor que provienen de Argentina. Entonces, en base a esos precios referenciales, les va a pedir a cada uno de estos importadores que presenten factura comercial que respalda que efectivamente han comprado o en 9, o en 7, o en 3. Ahora, en la factura comercial puede variar también el precio por las condiciones que decía María Lourdes, porque efectivamente podrías haberlo comprado en una promoción, podrías haberlo comprado con descuentos, podría ser que tu empresa es una filial o es una sucursal del proveedor principal que tienes en el otro país, pero tienes que demostrar que efectivamente ese es el precio correcto. Ahora, he anotado el tema de impuestos porque la idea es que efectivamente cuando declaras un precio inferior, como en este caso, los impuestos de importación van a ser mucho menores, ¿no es cierto? Es decir, no es lo mismo pagar impuestos sobre 3 bolivianos que pagar impuestos sobre 9 bolivianos. ¿Se entiende? Si por poner un ejemplo, cuando importo, tengo que pagar el IVA, que es el 14.94%, ¿con cuál de estos productos voy a pagar mayor IVA? Con el más caro. El de 9 bolivianos. Correcto. Entonces, si declaro 3, obviamente voy a pagar impuestos mucho más bajos, ¿no es cierto? Por eso es que algunos importadores se arriesgan y subvalúan el precio, porque quieren pagar menor impuesto cuando van a nacionalizar la mercancía. Entonces la aduana, que tiene estos instrumentos que son los precios referenciales,
o tienen también lo que es la Declaración Andina del Valor. Se supone que estás declarando el valor de la mercancía en base a criterios científicos. La valoración aduanera ya te da criterios científicos para determinar el precio de una mercancía. Es simple la determinación de precios de una mercancía. Si tu precio de importación se aproxima a los precios referenciales que ya tiene la aduana, entonces no vas a tener ningún problema para ingresar con la mercancía. Pero si tu precio referencial que tú tienes comparado con los precios de mercancías que han ingresado en un momento próximo al país, tiene esa diferencia, entonces la aduana te va a pedir que demuestres a través de factura comercial y que además justifiques ese precio. Yo creo que un precio de 3 bolivianos por una lata de durazno al jugo es imposible justificar, porque inclusive puedes comparar con mercancías similares en el mercado local y ninguna se va a aproximar a estos 3 bolivianos. ¿Está bien? Entonces, la Declaración Andina del Valor, que es un instrumento adicional que tiene la aduana, que permite justamente que cuando tú nacionalizas una mercancía, tienes que declarar su valor de esa mercancía y demostrar que efectivamente ese es su precio. Entonces, solo y solo si, en esas condiciones, va a poder ingresar la mercancía al mercado interno. Ahora, ustedes me imagino que en algún momento van a pasar una materia que se llama valoración aduanera. Seguramente lo tienen como parte de su pensum. La valoración aduanera lo que te permite es determinar justamente el valor de una mercancía. Ahora, ¿cómo determinas el valor de una mercancía? Primero, con el precio realmente pagado por pagar, como dicen el acuerdo del valor. El precio realmente pagado o por pagar es el precio con el cual yo he comprado la mercancía y lo estoy demostrando a través de la factura comercial. ¿Está bien? El segundo es precio de mercancías similares. Si tengo esta diferencia entre 3 importadores que me están trayendo en un periodo muy próximo la misma mercancía, pero me están declarando valores totalmente distintos, tengo que irme a los precios referenciales. Entonces, en los precios referenciales lo que voy a hacer es verificar un mes antes a qué precio traían las mercancías y voy a ver también con proyecciones hacia adelante a qué precios están llegando esas mercancías. Y con eso voy a poder determinar cuál de ellos me está diciendo la verdad. Es decir, cuál está importando al precio correcto. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Entonces, esos métodos para determinar el valor de una mercancía se los van a explicar en la materia de valoración aduanera, pero lo que quiero es que tengan una idea de más o menos en qué consiste. ¿Dudas? ¿Comentarios? Lice, entonces en la declaración andina de valor también se puede adherir los documentos estos de que dijo de Mercosur, ALAD y esos. Tienes que adjuntar la factura comercial. Tienes que adjuntar, obviamente, toda la documentación que respalda el precio de esa mercancía. Eso es para la declaración del valor. Ahora, para que tengas una preferencia arancelaria o una desgravación arancelaria, tienes que presentar otros instrumentos, como es el caso del certificado de origen. Porque, ¿cómo sé que el durazno al jugo que tú has traído es Arcor de Argentina? Podría ser OK de Argentina, o podría ser Aconcagua de Chile. Entonces, tengo que saber de qué país has traído, y eso lo tienes que respaldar con el certificado de origen. ¿Para qué me sirve? ¿Se acuerdan lo que hemos visto en el acuerdo? Cuando revise el listado del producto, ahí voy a poder determinar si efectivamente tiene una preferencia arancelaria o no. Y al tener una preferencia arancelaria, voy a determinar que efectivamente esa mercancía ingresa con una desgravación arancelaria y con una preferencia hacia el mercado local. ¿Se entiende? Tengo una consulta, licenciado. ¿Quién habla?
Lizeth, buenas noches. Lizeth ya. Adelante, por favor. En cuanto a, tal vez, más que todo es una curiosidad, ¿no? Por ejemplo, en la época de la primera ola, los barbijos, los KN95 estaban muy caros. Si no me equivoco, 25, por ahí, ¿no? 25 bolivianos. Después bajó el precio del barbijo hasta 6 bolivianos, si no me equivoco. En ese caso, la aduana o el importador, ¿cómo se respalda el precio que fue tan alto a un precio tan bajo que actualmente ocurre? De acuerdo. Una cosa es el precio de importación al cual estás trayendo la mercancía, que es lo que tenemos aquí. Y otra cosa es el precio de comercialización. Porque tienes un precio de comercialización que está definido por la persona que está vendiendo esta mercancía en el mercado local. ¿Qué pasa si en nuestro ejemplo del durazno al jugo, y perdón que me quede con el durazno al jugo, este importador 1 ha sido aceptado por la aduana y ha ingresado con su durazno al jugo al mercado local? Es el mismo durazno al jugo. ¿Qué pasa si en el mercado local el importador 1 decide venderlo, sus duraznos al jugo, a 20 bolivianos? El importador 2 decide venderlo a 18 y el importador 3 decide venderlo a 40. Puede darse, ¿no es cierto? Porque son los precios que cada uno de ellos ha decidido para comercializar. Obviamente, nadie le va a querer comprar este de 40 porque es muy caro. Posiblemente la mayoría de las personas le compran el de 18 y no así al de 20. ¿Está bien? Entonces, hay que tener en cuenta que una cosa es el precio de importación y otra cosa es el precio de comercialización al cual lo estás vendiendo en el mercado local. Porque acá estás incluyendo tu margen de ganancia, estás incluyendo tus beneficios o estás especulando en el mercado local. Pero ya la determinación de que no alces tanto el precio en el mercado local va a depender de las autoridades nacionales, porque se supone que en el momento de la importación ya te han hecho el control y la fiscalización correspondiente y la mercancía ya ha ingresado al mercado local. Y cuando ya está en el mercado local, ya está en libre circulación. Y por eso es que, si ustedes han escuchado, en el país se está empezando a sacar normativa específica para que no se disparen los precios de cierto tipo de productos que son considerados justamente para el tema del COVID. Porque si ustedes han ido a una farmacia hace una semana, los precios que hay hoy en estas farmacias son totalmente diferentes a los que habían la semana anterior. Pero eso ya es una especulación en el mercado local. Entonces, no es un tema vinculado con la importación, porque el momento que se ha nacionalizado la mercancía, ya ha ingresado con un precio. La especulación se da en el precio de comercialización. ¿Se entiende la diferencia? Sí, muchas gracias. Perfecto. Obviamente, si cuando importas tienes un precio demasiado alto, es porque el proveedor te lo está vendiendo a ese precio alto. Entonces hay que tener cuidado, por eso, de saber de dónde voy a traer la mercancía. Los barbijos, como tú decías, si los traigo de la China, o los traigo de Corea, o los traigo de Argentina, obviamente van a determinar esa diferencia por el precio de importación. Pero ya el precio de comercialización ya es especulación en el mercado local. ¿Dudas, comentarios sobre esta parte? ¿Claro para todos? ¿Fácil o aburrido? Entiendo, Lisa. No es aburrido. Pero se entiende que es lo importante. Sí, se entiende, Lick. Es Sí, interesante. Lisa, se entiende. Excelente. Van a decir, no, pues muy básico lo que nos está explicando, muy fácil. Vamos a lo complicado.
No. Perfecto. Entonces, inicialmente podemos decir que revisando los acuerdos, y voy a volver otra vez a lo que estábamos viendo, podemos identificar entonces en este listado de la LADI todos los acuerdos comerciales que son suscritos por Bolivia. ¿Está bien? Es fácil, ya los tienen identificados. Vámonos con simplemente algunas referencias para que ustedes se acuerden. Los acuerdos importantes son el que tiene Bolivia firmado con Chile, el que tiene Bolivia firmado con el Mercosur, el que tiene Bolivia con Cuba, Bolivia con México, y los demás acuerdos ya son complementarios. Entonces, los acuerdos de alcance parcial, de complementariedad o de complementación económica, que son estos que estoy marcando, son los que tienen desgravación y preferencias arancelarias negociadas entre nuestro país con los otros países. Es decir, en este AC22, Bolivia con Chile. AC36, Bolivia con el Mercosur. AC47, Bolivia con Cuba. Y AC36, Bolivia con México. ¿De acuerdo? Esos son los más importantes porque efectivamente estos son los que se reconocen cuando uno ve un arancel. Listen, tengo una consulta. Cuando entras a la página del Mercosur te sale States Parties y solo, o sea, te salen Argentina, Brasil, Paraguay y estados asociados te sale Bolivia. O sea, no entiendo la diferencia. ¿Y por qué has entrado a ver esa página, Adriana? Es que me ha salido junto con la de la LADI y he dicho, no entendí. No hay problema. Solamente te estoy molestando. En el buen sentido, ¿no? Como que bromeando. Enseguida les muestro. Voy a borrar esto del durazno al jugo, ¿está bien? ¿Se acuerdan cuando les estaba mostrando un acuerdo comercial? Tenemos a Bolivia y tenemos a Cuba. ¿Qué acuerdo comercial es este? Les he mostrado hace un ratito. Es el acuerdo comercial número 47. ¿Está bien? Entonces, fíjense que en este acuerdo comercial entre Bolivia y Cuba, lo que estoy buscando es mejorar las condiciones y las relaciones comerciales entre Bolivia y Cuba, que son los dos países miembros de este acuerdo. ¿Está bien? ¿Hasta ahí está fácil? ¿Se entiende? Voy a ponerlo de otra forma, tal vez se puede entender mejor así. Bolivia con México. Lo que se busca entre este acuerdo Bolivia con México es mejorar las condiciones entre ambos países y el intercambio comercial. Entonces, lo que vaya de Bolivia a México va a ingresar con preferencia arancelaria y lo que vaya de México va a ingresar con preferencia arancelaria a Bolivia. Ahora, ¿quiénes son miembros de este acuerdo? Bolivia, México. Son miembros Bolivia y México, ¿sí? Y este acuerdo se conoce o se denomina, ustedes ya lo ven en la página de la LADI, el Acuerdo de Complementación Económica número 66. ¿Está bien? ¿Hasta ahí fácil? De acuerdo. Ahora tenemos los países miembros del Mercosur. Los países miembros del Mercosur son Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. Entre estos países, lo que han hecho ha sido conformar un bloque de integración, lo que significa que tienen mejores condiciones entre estos países para el comercio de sus mercancías, entre ellos. Pero este bloque ha decidido
firmar un acuerdo comercial con otro país. Y este acuerdo comercial que han decidido firmar con otro país es con Bolivia. Entonces, la relación comercial que existe es entre los países miembros del Mercosur con Bolivia. Por eso es que nos dice que los países que son miembros del Mercosur son los que están allá adentro, y Bolivia es un país asociado porque tiene un acuerdo comercial con estos países miembros del Mercosur. Que si bien se puede interpretar de que efectivamente Bolivia tiene un acuerdo comercial con los países del Mercosur, y este acuerdo comercial es conocido en el ámbito de la LADI como el AC-36. Pero no se olviden que los países del Mercosur, entre ellos, tienen mejores condiciones que las condiciones que le dan a Bolivia dentro del acuerdo comercial. ¿Ahora se entiende cuál es la diferencia? Adriana. Sí, ahora sí entiendo. Gracias. Mucho gusto. ¿Alguien más? ¿Claro para todos? Lisa, una consulta. Bolivia, ¿qué acuerdo tiene con el Perú? De acuerdo, gracias. ¿Alguien más quería preguntar algo? Escuché que alguien más estaba hablando. Gracias. Tenemos la Comunidad Andina. Sus siglas son CAN. Ahora, muchas personas piensan que las siglas CAN significa que cada una de las letras tiene una interpretación. Comunidad Andina. C es de comunidad, AN es de Andina. Cuando ustedes lean en la prensa, algunos de la prensa dicen Comunidad Andina de Naciones. Y eso es falso, es mentira. No existe la Comunidad Andina de Naciones. Esto es solamente Comunidad Andina. ¿Está bien? Y los miembros de la Comunidad Andina son Bolivia, Colombia, Perú y Ecuador. Entonces, la Comunidad Andina tiene características muy parecidas a lo que vendría a ser el Mercosur, porque si se ponen a ver ustedes, en el Mercosur los países miembros tienen condiciones favorables entre ellos, mientras que en la Comunidad Andina estos países también tienen condiciones favorables entre ellos. ¿Qué significa? Que en cualquiera de las relaciones comerciales que se tengan, Bolivia hacia Colombia, o Bolivia hacia el Perú, o Bolivia hacia el Ecuador, no se paga arancel. Es decir, existe 100% de liberación arancelaria para estos mercados. De Bolivia hacia esos mercados o de esos mercados hacia Bolivia. Entonces, si quieres importar una mercancía o quieres exportar una mercancía en el ámbito de la Comunidad Andina, tienes 100% liberalizado el mercado. ¿Qué les parece? ¿Interesante? ¿Se entiende la diferencia? Sí, Licia, valiosa información. Qué bueno, Caterine, me alegra. ¿Alguien más? De acuerdo, nos quedan 4 minutos, así que si tienen algunos comentarios, por favor, adelante. Pueden decir, me parece aburrida la forma en que estamos aprendiendo, me parece muy lento, quiero ir más rápido, quiero aprender otras cosas. 4 minutos.
Karen la está pensando antes de decir algo. No le hice sin comentario. Me parece buena la enseñanza, la verdad. Que bueno, me alegra mucho. Es muy didáctica y se aprende mucho mejor así que leer o ver una imagen, ¿no? Es muy didáctica. Mientras va escribiendo, lo va explicando. Sí, de hecho, la próxima clase les voy a poner imágenes, diapositivas, así, para que un poco también sientan esa presión, pero es complementario, ¿no? Lo importante es esta base, que para mí es muy importante para que ustedes puedan entender y manejar los criterios. Al final, lo importante es entender. El acumular mucha información y que no la entiendas no sirve, ¿no es cierto? Entonces, mi intención es esa, que esta información, aunque sea lo más didáctica posible, inclusive mostrándoles la página de la LAD y mostrándoles los acuerdos y todo eso, les sirva a ustedes y sea útil. Y no simplemente que sea una acumulación de teoría que al final no la vas a entender. ¿Alguien más, por favor? ¿Ningún comentario adicional? Talía. No dice, lo que estamos aprendiendo es muy importante porque a mí donde estoy trabajando me dijeron que si quisiera aprender más a fondo, ya que soy como pasante, me dijeron tienes que aprender mucho de los acuerdos, de las organizaciones y demás, y aquí estoy en esa materia, justo lo que necesito. Excelente, me alegra mucho. Yamil, ¿tú qué opinas? Me parece muy bien, muy didáctica la clase, muy aparte porque como vengo de otra carrera, informarme de esto me es muy, muy importante, muy esencial para aprender algo futuro, ¿no? Sí, excelente. Creo que estamos avanzando bien y creo que es una forma práctica para que ustedes puedan ir asimilando los conceptos. Así que, de hecho, sí, vamos a ver un poco de lo que es la Organización Mundial del Comercio y algunos lineamientos generales, pero todo esto que es general va a aterrizar en lo que estamos viendo en estos momentos de manera particular. Y cuando vean la teoría y digan, pero con lo que hemos aprendido en la anterior clase, pues la teoría es mucho más fácil de asimilar y de entender. Y ahí se van a dar cuenta de que la teoría combinada con la práctica va a resultar bastante práctico para que ustedes asimilen los conceptos. Entonces, me gustaría dejarlo ahí, simplemente agradecerles por la participación, por las preguntas y por el interés que le están poniendo, porque al final el enriquecimiento de este proceso de aprendizaje es para ustedes, así que espero simplemente colaborar con ese aprendizaje. No duden en consultar, preguntar, y esa va a ser la forma de avanzar. Así que muchísimas gracias y nos veríamos el día viernes. No se olviden que la clase del lunes la estamos trasladando para el martes, por favor. Así que programen sus horarios, coordinen. Se les ha avisado desde la primera clase para que no tengan ningún inconveniente y puedan prepararse para pasar, en lugar de lunes, pasar martes la próxima semana. Así que muchísimas gracias y ahora sí los dejo descansar. Buenas noches. Hasta luego, Licenciado. Las clases van a ser entonces martes, miércoles y viernes. De la próxima semana. Sí, de la próxima semana. Ya, súper. Gracias. Buenas noches, Lice. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, que descansen.